¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde son los derechos laborales con motivo de la reforma al Poder Judicial. Con la publicación de la reforma judicial el pasado 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, se inicia una etapa de incertidumbre y aparecen muchas preguntas, cuyas respuestas están por ser resueltas hoy, en esta tarde, por el maestro Germán Briceño Sáenz, quien es el secretario general de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. He señalado que uno de los grandes problemas que tiene esta reforma es categóricamente el desconocimiento de lo que implica para una inmensa mayoría de la población. Por momentos, inclusive tengo la impresión de que la reforma judicial no únicamente inquieta a los abogados y a unos cuantos sectores, sino también las consecuencias que podrán llevarse o que se podrán derivar, especialmente para los sectores socioeconómicos o de mayor vulnerabilidad. Ahora, habremos de dejar de lado el mérito y la capacidad como piedras angulares del sistema y deberemos acostumbrarnos a una politización de la justicia mucho más exacerbada. No es que nuestro sistema de justicia fuera precisamente para estar muy orgullosos, pero está claro que la carrera judicial contribuyó en mucho a darle certeza jurídica al mérito o inclusive a la movilidad social. De eso o poco, yo creo que nada nos quedará o muy poco nos quedará. De este tema lo estaremos abordando esta tarde. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Ya estamos completamente en vivo. Si usted nos sigue a través del 24.1 de Televisión Abierta, pues está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y, por supuesto, le doy la más cordial de bienvenidas a este consultorio jurídico, que es un espacio dedicado a brindar orientación y conocimiento en temas legales a toda nuestra comunidad, a toda la sociedad queretana. También permítanme llevar a cabo un reconocimiento esta tarde a nuestro productor Francisco Molgado por su labor, por su trabajo, a David Escobedo aquí en cámaras, pero también agradecemos el compromiso y la participación que realiza Edith Segura, Yamilé Hernández, por su dedicación para la realización del programa del día de hoy. También, asimismo, quiero agradecer enormemente a nuestro invitado del día de hoy, al maestro Germán Briceño Sáenz, al cual tengo la oportunidad de conocerlo ya de algunos años en el ejercicio de la profesión, y bueno, es una persona dedicada a su trabajo y por lo pronto ya tiene más de unos 10 años al estar al frente del Sindicato del Poder Judicial de la Federación, independientemente de la carrera que él realiza, en las actividades que él tiene, por supuesto que es un gusto que esté el día de hoy, porque también gracias a la apertura que ha tenido el sindicato para también con la sociedad, pues recuerda que tuvimos la oportunidad de que tuviéramos aquí al personal del Poder Judicial, y que incluso recuerdo una entrevista que generó un tanto cuanto de reflexión y polémica, era de que incluso los actuarios utilizaban sus propios vehículos, ellos pagan su propia gasolina, usan sus propios vehículos para llevar a cabo las notificaciones del Poder Judicial Federal, cuando pues la verdad es que uno lo ve en el fuero común y todos son vehículos oficiales, institucionales, y bueno, pues no hay ninguna preocupación. Al contrario, a nivel federal, creo que lejos de ir mejorando, creo que ahí vamos teniendo un talón de Aquiles medianamente importante, y el cual, pues hablar el día de hoy de los derechos laborales con motivo de la reforma al Poder Judicial, me parece que es un tema por demás importante, al cual le agradezco enormemente al maestro Germán Briceño Sáenz, secretario general de la sección 10, que esté con nosotros esta tarde. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Gerardo. Me gustaría empezar, si me lo permites, estimado maestro. Fíjate que lo compartí en las redes sociales y señalé
pues que si hubiera dudas, inquietudes respecto del tema, pues que nos iba a acompañar el líder sindical, por si había, repito, temas que les generan inquietud y zozobra, pues tanto al gremio de abogados, que es el ejercicio profesional del día a día, como al mismo personal del Poder Judicial, pues que nos lo hicieran del conocimiento, porque estás de acuerdo que no te puedes dividir en todos los juzgados. A veces la comunicación, necesitamos apoyarnos de este tipo de medios para que pueda bajar la información. Y de ahí, la primera pregunta que me lleva a realizarte es, ¿consideras tú que pudiera haber alguna pérdida de empleos para el sector judicial? No, por el momento no existe esa posibilidad, porque la reforma, si la analizamos en su justa medida, va dirigida al cambio de la forma de elegir juzgadores federales. En torno a eso es dirigida a ellos, a la forma de la elección. Anteriormente era un concurso, convocatorias cerradas y convocatorias semiabiertas, porque también se invitaba al foro para que participara en esas convocatorias para concursar para juzgadores federales. Entonces, si lo vemos bajo esa medida, el tema de si ahora exigen un voto de la ciudadanía para elegir a sus juzgadores, pues cambian las reglas. Es un tipo diferente de elección, de designación, pero debemos apostarle a las bondades que podemos tener en función de nuestra realidad como trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces, al día de hoy, que en este momento nos escuchan, podríamos señalar que todas las prestaciones de los trabajadores, empleados, personal, secretarios de acuerdos, auxiliares, incluso choferes, archivistas, están garantizados. De hecho, las reglas del juego, tratándose de derechos laborales, están consignadas en las condiciones generales de trabajo de los servidores a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están las reglas básicas. En este documento las firma el sindicato de nosotros, que es el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y con ellas, con la parte patronal, se establecen los requisitos, las reglas que siempre hemos tenido en función de horarios, en función de prestaciones, licencias de maternidad, licencias de paternidad, días económicos. Todas las prestaciones que actualmente tenemos se van a conservar. Ok. Ahora, también, estimado líder sindical, ¿consideras que puede haber alguna intromisión de partidos políticos para la candidatura de jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte? Mira, todas las figuras laborales, relaciones comerciales siempre van a tener una alta influencia de intereses personales o intereses de grupo. Los partidos políticos no son ajenos a esa situación, porque su manera de hacer política va precisamente en relación a integrar una red, integrar un fortalecimiento de un tejido hacia los intereses de partido. Consecuentemente, si los partidos, cada quien trae su interés en cuestión de aspirar a los poderes, ya sea en el legislativo y en el ejecutivo, actualmente en el Poder Judicial, al ser electos jueces de distrito y magistrados de circuito, conlleva, además de los del Tribunal de Disciplina y del órgano de administración de justicia, conlleva la situación de un interés. ¿Por qué? Por posicionar a sus gentes bajo el sistema de pensamiento político y de acuerdo a sus principios básicos como partido. En suma, sí existe una posibilidad en la que los partidos puedan tener una intromisión en la vida de la elección de juzgadores, y es precisamente este tipo de foros los que nos permiten sensibilizar a la población que el Estado debe estar fortalecido a través de un buen sistema de impartición de justicia y evitar de cualquier manera la intromisión de ninguno de los poderes para efecto de que exista una independencia a la hora de impartir justicia. Ok. Ahora, maestro, una de las integraciones de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablamos que uno de los principales objetivos era que fuera más eficiente, austera, transparente, tratándose pues del máximo tribunal del país. La elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con una legitimidad democrática a partir del voto popular, ¿consideras tú que todavía podamos tener un sistema de cuates o cuotas de los nuevos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte? Es muy importante tu pregunta, en función de que el juzgador conserva su independencia judicial al interior. Él va a tomar la mejor decisión de decir si al aplicar el derecho
es a favor, conforme a las constancias y con una argumentación de acuerdo a la realidad jurídica en la que vivimos. Si un juzgador se deja vencer a través de un interés de un tercero a efecto de sacar una sentencia a modo, entonces ahí perdería su principio básico de independencia judicial. Ahora, otra pregunta no menos importante también. ¿Qué pasa con este Consejo de la Judicatura Federal que se encarga de analizar la conducta, regular el trabajo eficiente de los jueces, magistrados y por supuesto de los ministros de la Suprema Corte, en donde nada más van a durar en su encargo 6 años, corrígeme si me equivoco, líder, y el hecho de que ya no puedan nuevamente postularse por un segundo periodo, ¿consideras tú que pueda ayudar a verdaderamente que sean muy observados en su trabajo y que verdaderamente los jueces puedan decir, ahora sí voy a tener a alguien que me supervise mi actuación o mi actuar? Bueno, dentro del Poder Judicial de la Federación no es desconocido de que se ha envuelto en escándalos en función de la problemática que ha vivido los trabajadores. Me refiero a temas de acoso sexual, acoso laboral y otro tipo de situaciones o conductas no correctas hacia los trabajadores. Dentro del Poder Judicial hay estadísticas, ahí andan en el ambiente, que la mayor situación que se presenta dentro de los órganos jurisdiccionales es el acoso laboral. Ronda sobre el 80% sobre el universo de la problemática del Poder Judicial, pero eso tiene un origen sustancialmente porque el mismo sistema te ha llevado a explotar al trabajador. Y es bien sencillo. Me refiero a lo siguiente. Hay criterios dentro de disciplina, que es el que regula y sanciona y castiga, sanciona o castiga a los servidores públicos, donde se establecen situaciones específicas donde le dan independencia al juzgador para disponer del personal a su entera satisfacción en función de la actividad, de los horarios, aun cuando sean sobredimensionados, sobrecargados, y todo se sustenta por el hecho de la impartición de justicia, de prestar el servicio. Recordemos que la impartición de justicia es del interés de la sociedad, que se haga en tiempo, en forma y adecuadamente. Para ello, una de las facultades que garantizan esa independencia es que el juzgador tenga a su disposición al personal, y es cuando empiezan los problemas. Sí, existe un criterio que es el criterio 123 de disciplina, que establece que aun y cuando las jornadas esté acreditado que las jornadas están sobrecargadas, están sobrepasadas, eso garantiza la independencia del juzgador, ¿sí? Y no genera un tipo de responsabilidad per se, en función de que no se le puede cuestionar por ninguna instancia y tampoco puede estar a conveniencia del personal. Esa es una esclavitud moderna. Todos sabemos perfectamente que en el Poder Judicial de la Federación se trabajan más de 8 horas. Es una simulación el hecho de ir a las 9 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, cuando hay titulares que agarran y dan la orden de que verifiquen la checada de salida y se regresan a trabajar. Extrañamente. O sea, de forma dolosa. De forma dolosa. Claro, porque dicen, bueno, jurídicamente hablando, él ya abandonó el lugar de trabajo, pero físicamente Correcto. sigue ahí. Siguen ahí trabajando. ¿Y por qué lo hacen? Por la cuestión de no generar el pago de horas extras. El pago de horas extras, sí, debe tener está regulado por el Consejo en función de determinados supuestos, guardia alta, asuntos que importen importancia y trascendencia para la sociedad, temas penales, ¿sí? Pero por una mala gestión dentro del órgano jurisdiccional se generan retrasos, se genera el rezago por el cual ellos también son evaluados en función de visitas en relación a la productividad y cómo han ido funcionando esos órganos jurisdiccionales. Si tenemos esos criterios de disciplina donde establecen que no hay responsabilidad en función de la prestación del servicio, pues ¿qué caso tiene que los vayas a sancionar por un mismo órgano que está integrado por pares en su mayoría y los cuales en su momento pues, van a justificar bajo estos criterios que hacen no incurren en responsabilidad porque siguen prestando el servicio? Okay. Oye,
Pero es muy lamentable, estimado líder, lo que tú me comentas. Digo, muy lamentable, pero agradezco completamente la honestidad con la cual vienes a platicar a esta máxima casa de estudios la problemática que se vive, porque tú me dices, pues no muy tranquilo, pero te veo que una de las problemáticas que tiene el Poder Judicial de la Federación aquí de nuestro estado, independientemente de que me imagino que debes de tener una estadística de todos los circuitos, por supuesto, de que esta se realiza. Hablas de un acoso sexual y un acoso laboral, y me preocupa enormemente lo que tiene que ver con el acoso laboral, porque también estamos hablando de una esclavitud moderna en donde el trabajador tiene una hora de entrada, pero no una hora de salida. Y entonces, como trabajador, como servidor público, que te toca ver cuestiones administrativas, cuestiones laborales, cuestiones de orden familiar, ¿con qué calidad moral tú vas a resolver una cuestión de esta naturaleza si no tienes tiempo para compartir con tu familia, ¿no? Y dos, también con qué con qué mente tan fresca puedes dilucidar diversos tipos de asuntos que atañen a la protección del patrimonio, de la libertad de una persona, si estás verdaderamente enajenado en tu trabajo. O sea, esto te llega a hablar de divorcios, te llega a hablar de abandono de tu familia. O sea, llegas en la mañana, yo creo que un día ha de llegar el niño en la tarde, noche, imagínate que están en la guardería, no lo ves toda la semana y que de pronto digan, mamá, aquí está un señor, te anda buscando, imagínate, o sea, no identifican ni que es su papá. O sea, se dice, y es una cuestión verdaderamente delicada. ¿Esta reforma al Poder Judicial en algo nos va a ayudar? Claro. Siempre hay que apostarle a las bondades de cualquier tipo de modificación normativa. Es más, hasta en la casa hay disposiciones internas que buscan siempre tener un avance en función de que todos busquemos la felicidad. Esa es la realidad de las cosas. Cuando existe una norma, se establece por una razón o por un motivo, ¿sí? Yo hace rato les hablaba en función de unos criterios para que se den cuenta, en función de la justificación. Existe una disposición... Porque esta disposición, perdón, maestro, esta disposición la emite el Consejo. Claro. Es decir, tú no me puedes decir que te estoy violentando un derecho humano, porque a fin de cuentas el Consejo me dice, dispón de las horas que tú quieras del trabajador. A ver, espérame, o sea, hay una contradicción. Claro. Y a final de cuentas, si tú como juzgador estás dentro de un asunto resolviendo temas de acoso, temas de horarios, pago y de repente volteas y al personal lo tienes trabajando y sin pagar esas horas extras, sucede con los secretarios y los actuarios. Ellos no deben estar excluidos en el pago de horas extras y están excluidos. No hay desconexión digital. Las cuotas son muy elevadas de pago. O sea, no es lo mismo resolver un asunto penal de 7, 8 discos de audiencia, más las horas que se generan en función de esas audiencias, y que lo tengan que ver o analizar o generar un proyecto que les va a durar 2, 3, 4 semanas en ratitos porque tienen que sacar la cuenta, y resulta de que pues, para esos efectos pues, no hay pago de horas extras. Mandos medios, secretarios, actuarios, llevan 7 años sin incremento salarial. No, 7 años. 7 años. Con este año llevan 7 años sin incremento salarial. Y si hacemos una diferenciación, un contraste en relación al incremento de la canasta básica, que vamos a lo normal, que anda sobre el 50 y tantos % y sin incremento salarial, el salario te tiene que dar una vida cómoda. El salario dentro del Poder Judicial hace que se formen mexicanos también de la misma forma del Poder Judicial, disciplinados, responsables, respetuosos de las normas, que ese es un tema que hace rato, a la hora que hiciste la presentación, tocaste muy finamente. A la comunidad jurídica, verdaderamente a la única que le va a interesar esta elección, ese es el tema ahorita. Porque pareciera que la sociedad es ajena a lo que está pasando en el mundo jurídico. Aquellas personas que tienen por una situación que caer en un tribunal son los que están sensibles. Los demás no lo van a estar jamás. Para esto es necesario impulsar una reforma, que ya existe una recomendación por parte de la resolutora de la ONU en relación a la impartición de justicia, que el Estado mexicano debe procurar que la instrucción jurídica venga desde la primaria, secundaria, prepa, para tener generaciones que tengan esa cultura de respeto por las normas jurídicas. Pareciera que aquí en México seguimos con la cuestión que el que no tranza no avanza,
y seguimos en esa dinámica y en esa sinergia que pues a final de cuentas no es de todo favorable. A propósito de lo que me comentabas del por qué se justifica, por qué se crean jurisprudencias, por qué se crean normas, por una situación que hay que corregir, porque hay que uniformar los criterios o evitar en forma general. Hay un criterio que se llama el criterio 134 de disciplina, aquí lo traigo. Ese criterio 134 habla sobre el abuso de poder de aquellos titulares, de hace ya tiene tiempo esto, que a la hora de requerir a la institución aliste sobre licencias médicas, ¿sí? Ellos, en calidad de jueces de distrito, requerían al médico y lo apercibían. Tienes que decirme esta licencia, si es válido o no, el padecimiento, todo lo que ponían ahí, con el apercibimiento que en caso de no cumplir te voy a multar. Y esa es la parte romántica de la conversación. El exceso, a ver, tú no eres autoridad jurisdiccional, tú eres un patrón equiparado, un patrón simi, como le quieran poner, pero no eres autoridad. De ahí parte el hecho de que el ego dentro del Poder Judicial se incrementó de tal manera que empezaron los abusos en horarios, abusos en el trato de la salud. No puedo, sale un criterio que es el criterio de salud 125 que establece que es una garantía, un derecho humano el asistirme, el procurarme la salud y que el titular no me puede cuestionar si me voy a atender o no. ¿Por qué salió ese criterio? Porque había juzgadores que hacían lo contrario. Y así vamos sumando. Actualmente, en relación a lo que me comentas de lo del ambiente laboral, este es un estudio del ambiente laboral. ¿traes el estudio? Ese estudio es del 2023, en el cual, pues por obvias razones, pues se tocan varios temas en relación a ambiente laboral, comunicación, acosos y ese tipo de situaciones. Querétaro, desafortunadamente, salió en el último lugar, en los últimos lugares. O sea, en relación de trabajo, de respeto. Salió reprobado. En acoso, en todo este tipo de acciones. Y lo minimizaron en función de que la participación de esta encuesta fue de 166 servidores públicos de un universo de casi 900. ¿Por qué lo minimizaron? Porque pues, se trata de una muestra, ¿no? Muestra. Casi un 20%. Un 20%. Ajá. Pero la realidad de las cosas es que este tipo de dinámicas de encuesta, cuando tú las ingresas con número de expediente, pues ya saben quién las está haciendo. Y como no hay una confianza dentro de la institución del cómo se maneja la información, lo primero que va a pensar el servidor público que va a dar respuesta a esa encuesta es, me voy a meter en problemas. Prefiero simular y seguir con el tema que pues hay mucha gente que no les gusta que utilice etiqueta del síndrome de Estocolmo laboral. Estamos enamorados. Es delicado, porque tú me estás diciendo que estoy aceptando que me tortures laboralmente. Claro. Y todavía te digo gracias. Sí. Porque no me corres. Es correcto. No. Derivado de esta situación, de este tipo de encuestas, pues obvio, es si salimos reprobados, actualmente, ahorita el segundo colegiado civil en Querétaro está recibiendo apoyo de parte de las áreas correspondientes para sensibilizar, para retomar, para recuperarlos en cuestión de ese desgaste que traen. El primer tribunal colegiado en materia de trabajo también recibió. ¿Por qué? Porque ellos tenían los datos de cómo habían dado respuesta a esta encuesta y determinaron que estos lugares eran focos donde tenían que atenderse. Eso no es el problema. El problema es que si seguimos con encuestas con nombre, pues la gente no participa por el tipo de repercusiones que se pueden dar. ¿Cuál es la solución? La solución no la da el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura que regula los espacios libres de violencia, que es un acuerdo contra el acoso laboral, entre otras cosas, establece desconexión digital, vacaciones y demás. En el artículo 6 se establece, en este acuerdo que fue del 2022, se establece una encuesta anónima. Ojo. Utilizando las plataformas digitales del propio Consejo, del Poder Judicial. ¿Por qué es importante esta parte que no la han puesto a funcionar? ¿Por qué? Por el tema de la reforma, por todas las cosas que se han venido, pero es norma vigente. Si tú estableces una encuesta donde no vas a ser identificado, pues ya le quitas la parte emocional, la parte del estrés. Y yo te diría que hasta una doble revictimización. ¿Es correcto? ¿No? Es una doble revictimización. Y entonces esa parte hay que empujarla.
es la métrica, las cosas que no se pueden medir no se pueden mejorar. Sí, y claro. seguimos con un tipo de simulación. Me comentabas ahorita, me preguntabas en relación cuáles son las bondades de esta reforma. A ver, vamos a tener un tribunal de disciplina que va a ver todas las cuestiones de responsabilidad. Actualmente, ¿qué es lo que sucede? El Consejo tiene un área donde verifica la OJIRA, que investiga, y después de la OJIRA hacen un dictamen y se lo pasan a disciplina. Y ahí inicia el procedimiento de responsabilidad. Yo hablo a nombre de los trabajadores, en el entendido que el sindicato, por naturaleza, es el antagónico del patrón. Yo veo la situación de los trabajadores en su defensa. Y toca los callos, Y así debe ser. porque si no, entonces, ¿cuál es tu Me función? volvería simulador. Ajá, Y el exacto. sindicato, actualmente no somos simuladores de nadie. Siempre vamos en defensa del Incluso a lo trabajador. mejor hasta una responsabilidad por omisión. Claro. Si me estás hablando de que hay acoso laboral, acoso de orden sexual, y que yo vaya a platicarlo con mi líder sindical y me diga, ay, sí, luego lo vemos, a ver, espérame. Oye, pues ahí es hasta una omisión, y hay delitos de omisión con responsabilidad también. Hay protocolos, exactamente, existen situaciones en las cuales los propios titulares, enterándose de una situación de acoso, simulan o dicen, no te habrás equivocado, mijita, no habrás malinterpretado el beso y el todavía- apachurrón que te dieron. Hijo, qué delicado. Entonces, ¿qué hay que fomentar aquí? Pues la denuncia, la cultura de la denuncia. La protección del trabajador en función de cuando denuncie, pues quitar, imagínate, ¿quién va a poder o quién va a querer denunciar cuando tienes a tu superior jerárquico a un lado? No, incluso Nadie. la presión de que en ese momento hasta te ponga a disposición. Imagínate, por eso te digo una doble revictimización. Porque aunque tú me digas, no, es que la ley de responsabilidad, eso, tengo derecho a un trabajo, tengo derecho a la estabilidad en mi trabajo, sí, pero espérame, pero yo soy tu superior y yo ya no quiero que trabajes conmigo, yo ya te perdí la confianza, no te estoy corriendo, a ver qué hace Recursos Humanos o dónde te coloca. Existen situaciones que siempre se han dado en el hecho de que alguien presenta una denuncia. Actualmente hay un buzón de quejas y denuncias en vía electrónica, vía presencial. Hay muchas para presentar las denuncias, pero pues siempre va a quedar la etiqueta o el quien la presentó. Normalmente hay áreas en el Consejo donde se entera alguien que es amigo de alguien, de un titular, y más tarda en darle el seguimiento correspondiente cuando el titular ya tiene conocimiento de que le presentaron una denuncia. Sí, no, Entonces eso desanima. claro, es un acabadero de vida, la verdad. Oh, oye, maestro, nos quedan 3 minutos para cerrar este primer bloque, pero antes de irme, por favor, porque no quiero perderme la idea, porque hay un sinnúmero de mensajes y muchos de muchos abogados, entre ellos Juan Manuel Ladrón de Guevara, te felicita. Antonio Perea, que fue presidente del Colegio de Abogados, está aquí atento. No estoy minimizando a nadie más, pero te hablan también de la sección Campeche, maestro. Líder sindical, preguntan sobre la derogación del artículo 51 bis. ¿Es verdadero o verdaderamente, o hay un beneficio para la clase trabajadora? Pero antes de pasar ese punto, por favor, en 2 minutos, me gustaría que me pudieras decir, si tienen 7 años que no ha habido un incremento salarial, y por supuesto ustedes van a la merma, porque la canasta básica, el salario mínimo, pues se va incrementando, tan es así que bueno, pues este sexenio se dio cuenta, pero pues ustedes siguen en lo mismo, y lo que ganabas hace 7 años, a lo mejor te decías, me alcanza perfectamente bien, pero ahora yo creo que ya empieza a generar una merma económica. ¿De qué sirve entonces eliminar la pensión vitalicia, que es una de las reformas, ¿no?, para el haber de retiro de los actuales o futuros ministros y ministras? ¿De qué sirve ajustar la remuneración como un tope máximo establecido para homologar el salario del presidente de la República, de jueces, magistrados, etcétera? Si la clase verdaderamente, los soldados del mundo jurídico, los soldados de la justicia, que estoy hablando, secretarios, actuarios, etcétera, no se les va a incrementar el salario. En el tema de salarios, son mandos medios, secretarios, actuarios, tratándose de las categorías sindicalizadas. Nos vamos a enfocar a eso. Los oficiales judiciales, que es la otra categoría, ellos han recibido el incremento en función de la inflación. No arriba de la inflación, sino es un criterio a nivel de dependencias federales, los cuales, pues a final de cuentas, no les alcanza tampoco. Pero el punto álgido ahorita son mandos medios sin incremento salarial en 7 años. Hijo, buena metáfora. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos. En unos momentos regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar esta tarde el maestro Germán Briceño Sáenz, quien es secretario general de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y por supuesto estamos hablando con él de los derechos laborales con motivo de la reforma al Poder Judicial. Y si me lo permiten, voy a darle ya lectura a algunas de las preguntas que nos hacen a través de la plataforma de Hablemos Derecho o a través de la plataforma de TV WAC aquí en las redes sociales, para darle lectura a todas sus inquietudes que amablemente, repito, nos hacen llegar a través de las redes sociales. Nos pregunta M.A. Luisa, ¿los jueces y magistrados tendrán derecho a hacer campaña electoral, maestro Germán? Pues dentro de dar a conocer su situación como candidatos, pues necesariamente tienen que hacer un tema de proselitismo. Aquí siempre se ha puesto el dedo en la herida en la cuestión del recurso económico, de dónde debe de prevenir, para efecto de precisamente evitar ese tipo de intromisión y una batalla dispareja. Okay. No, y además creo que nada más era abril y mayo, pero tampoco no puede haber mayor emolumento económico, es decir, el Poder Judicial no va a erogar en este tipo de acciones, por eso era importante ahí la honorabilidad de la persona, y que bueno, pues que la profesionalización también lo pudiera tener en dar clases, en pues haberse dado a conocer antes de poder participar en ello. Pero aquí algo delicado, maestro, también por un lado es si es una persona que ha estado siempre adentro del Poder Judicial, que también van a participar, pues a lo mejor tenga más posibilidades alguna que aquella que ha participado más acá afuera. Entonces ahí también, ojo, complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué resulta también. Sí, a propósito de los perfiles, a ver, en un anterior programa yo les comentaba que no es lo mismo ir con un curandero a atender un tema de verse de una enfermedad a ver a un médico. Uh-huh. Entonces, si bien no todos acuden al médico en un determinado momento, en el momento que ellos se enferman, pues tienen que acudir y van a tener que valorar qué es mejor, un curandero, que puede ser tal vez dar remedio a la situación, o el médico especialista, que le va a dar una respuesta científica, un medicamento correcto, que tampoco... Y que va a evitar su sufrimiento o dolor al otro, que nada más lo va a ir prorrateando. Este ejemplo es válido para la situación del Poder Judicial. Los de carrera judicial se entiende que son especialistas, van creciendo a partir del oficial judicial y van subiendo hasta llegar actualmente a secretario de tribunal, y de ahí van a poder participar en su momento. Ahorita ya hay candidatos, pero podrán participar, son las nuevas reglas que hay ahorita. Okay. Pero a final de cuentas, pues la comunidad jurídica, aquellas personas que se han visto inmersas en temas jurídicos de impartición de justicia, pues son los más interesados por mantener un poder judicial independiente y autónomo. Sí, claro. Y precisamente esa es la parte de ver los perfiles. Y en los perfiles implica pues que sean docentes, que lleven una vida inmaculada, porque eso es lo que exige la carrera judicial, que sean disciplinados, que sean responsables. Y esto lo van a ver coronado en función del reconocimiento de la sociedad cuando ocupen el servicio de impartición de justicia. Si nos vamos al universo de quién sabe cómo está el Poder Judicial, pues la mayoría no ha usado el Poder Judicial, y vamos a recibir una papeleta en donde van a haber varios candidatos, de los cuales no sabemos por qué no deben de estar ni apadrinados por ningún partido ni por persona alguna. Es un tema de perfiles y de las mejores capacidades y talentos que podemos sacar. Por eso los trabajadores del Poder Judicial que son de carrera necesariamente tendrían que ser los primeros en salir a darse a conocer y participar, como ahora ya hay candidatos, para efecto de que la comunidad jurídica, aquellos que han estado interesados en el tema de sostener al país, recordemos que el Poder Judicial es uno de los pilares que sostiene el Estado mexicano. Uh-huh. Y sin él no habría gobernabilidad, no habría seguridad, no habría la inversión del extranjero para meter su recurso y tener la seguridad de que no lo van a perder. Esa es la importancia del Poder Judicial de la Federación. Sí, por eso comentaba que yo creo que no toda la sociedad se ha dado cuenta de lo que implica realmente la reforma. Yo creo que nosotros como abogados, pues claro, que tenemos una preocupación latente, pero también, especialmente yo creo que también algunos sectores económicos, más con esto del TEMEC o del Tratado de Libre Comercio, porque van a generar vulnerabilidad.
Es decir, bueno, a ver, yo empresa voy y deposito y luego ¿qué? ¿Con quién me voy a arreglar? ¿Con la cúpula del tal partido político o qué? O sea, vamos, empezaríamos en una cuestión de inquietud jurídica y eso sería muy lamentable para nosotros, la verdad. Pero bueno, Nadia Moreno felicita y también te pregunta, líder, Ay, se me movió aquí. Bueno, Sergio Aurelio Arámbula, saludos. También al maestro bueno, su servidor, gracias, Checo. Y Germán Briceño es compañero del Salesiano. Ya también aquí pegó publicidad el maestro Sergio, ahí de la escuela. Edilberto González, también abogado litigante, maestro de esta máxima casa de estudios. Muy interesante que se presente la versión de los trabajadores del Poder Judicial. Pues sí, claro. Felicito al programa, al ponente, que siempre trae temas importantes. Me quiero regresar a otras preguntas que tengo acá en el chat, maestro, de la página de del TV WAC. Dice, ¿podría la reforma aumentar o disminuir la corrupción del sistema judicial? Pues es una moneda en el aire, con toda honestidad. Se procura, o uno de los objetivos era eso, que al momento de votar por las personas tuvieran esta legitimidad, pero a veces yo tengo mis dudas, y más también en la forma que se llevó a cabo el sorteo, ¿no? Pero bueno, será otro tema de discusión. Dice, maestro, ¿cómo afecta la reforma al Poder Judicial en los derechos laborales de jueces, magistrados y otros trabajadores? ¿Afectará? Afectará en la medida de que ya se decantó las nuevas reglas de juego para los juzgadores federales. Recordemos que el 10º transitorio de la reforma constitucional hay una salvaguarda para todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial en cuestión de sus derechos laborales. En ese mismo artículo, que en su momento el sindicato tuvo la oportunidad, a través de nuestro líder sindicalizado Gilberto González Pimentel, de entrar para proponer, porque normalmente en una primera instancia ese artículo de salvaguarda de derechos laborales iba dirigido a sindicalizados, y con una visión más allá de miras, se determinó que fuera para las personas servidoras públicas. Entonces ahí entraban todas aquellas que están inmersas en las condiciones generales de trabajo. Esas condiciones generales de trabajo aplican para personal de base y personal de confianza. Entonces, dentro de esa protección están incluidos los derechos y las prestaciones de los servidores, de los juzgadores en su momento, que es desafortunada la situación en la que se está perdiendo muchos años de experiencia, de conocimiento, de sentido jurídico, se están perdiendo, pero ellos también tienen una salvaguarda en función de que se les reconoció una indemnización de 3 meses de salario y 20 días por año, además de sus prestaciones en función de sus pensiones complementarias. Esa parte es un reconocimiento, pues en función de que no se van a poder dedicar a otra cosa, porque ya es una carrera de mucho trecho dentro de la actividad jurídica, y pues es, a final de cuentas, un derecho que tienen bien ganado. Maestro, nos pregunta Jimena Rodríguez, ¿existe algún riesgo de despido o recorte a consecuencia de la reforma? No. Okay. Todo va a depender del hecho de los juzgadores que lleguen y que tengan un sentido humano en el trato con los trabajadores. Dentro de los perfiles, y nos lo demuestra las estadísticas que les comentaba ahorita, que es esta, la del ambiente laboral, necesariamente deben de tener madurez emocional. Okay. ¿Por qué madurez emocional? Porque en el momento que ellos traen una situación de ego muy alto, de soberbia, de autoridad por requerir como autoridad siendo patrón, en la medida que ellos puedan controlar esas emociones, ¿sí? Vamos a llegar a un buen puerto en función de un buen trato entre trabajadores y titulares. Maestro, también nos pregunta la sección de Campeche del Poder Judicial de la Federación, si nos puedes hablar sobre la derogación del artículo 51, ¿es en verdad un beneficio para la clase trabajadora? Preguntan. Claro, esto lo venimos arrastrando a partir del presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Domínguez, que en términos del Consejo aprobaron la creación de una edición del artículo 51 bis, que establecía la facultad del titular de órganos jurisdiccionales de poder cesar al trabajador. Esto es contra natura, porque conforme a la ley federal del 123 apartado B, se establece que debe ser, no el titular, debe ser a través de un órgano, un tribunal laboral, que en este caso sería la Comisión de Conflictos Laborales. Se les da esa facultad para quitarle los obstáculos a los titulares de poder remover a sus trabajadores. Significaba el hecho de que
yo los corro y tú como trabajador tenías que demandar un despido injustificado cuando existe un principio de presunción de inocencia. Yo como patrón te armo las pruebas, te hago un acta, te ceso y te digo adiós. Entonces tú vas y demandas un despido injustificado. Es contra natura, eso lo implementó el ministro Luis María Aguilar Domínguez en función de beneficiar a los titulares, es una realidad. Con la derogación del 51 bis, derivado de las lucha que se tuvo desde la creación de ese artículo 51, que era la amenaza hacia el trabajador para poderlo cesar, independientemente de los datos estadísticos de cuántos cesaron, tiene un efecto psicológico. Porque aún y cuando no lo usaba, tú tenías en la idea de que yo lo podía usar. Y que estabas en la zozobra también, Esa de tu zozobra. trabajo. Y hay otro tema. Cuando el trabajador lograba acreditar el despido injustificado, pues venían las condenas. El consejo como patrón, igual que el juzgador, estaban en el mismo nivel y se condenaba al pago de salarios caídos, de los cuales el consejo en su momento estableció que fueran del 50% a cargo del titular y 50% a cargo del consejo. ¿Cuántas veces pagaron los titulares? Yo creo que ninguna. ¿Tú lo dijiste o no lo dije yo? Yo creo que ninguna. Pues imagínate. Oye, me resulta preguntarte importante. Antes, para complementar la respuesta, actualmente tienen que demandar ellos el cese de los efectos del nombramiento ante la Comisión de Conflictos Laborales. Al día de ayer, nada más, la semana pasada, nada más había un asunto que había ingresado en función de ese supuesto. No es lo mismo impartir justicia que litigar. Y necesariamente el titular, para llegar a ese tema de demandar, pues se tiene que hacer uso indebidamente de secretarios, de, hazme la demanda, intégramela, y pues son soportes no correctos. Oye, en eso me resulta importante preguntarte, estimado líder sindical, ¿qué onda con la transparencia? Porque derivado de eso y de la circular que me comentabas, prácticamente del esclavismo laboral, ¿cómo se visualiza eso? ¿Cómo lo visualizan desde la transparencia la autoridad superior? En el tema de transparencia hay cuestiones, un ejemplo que es muy, muy significativo. Platicamos sobre los criterios sobre la facultad que tiene el titular de disponer del personal, de los horarios aún, en contra de... establecido en su contrato. Salvo. El no pago de horas extras, el exhortar al trabajador que puedes dar de más, no veo el compromiso, son prácticas no correctas. De aquellas personas que se cargan de impartir justicia y velar, ser garantes de los derechos humanos, convencional y todos esos temas, ¿verdad? Entonces, en temas de transparencia, normalmente un órgano jurisdiccional le practican visitas, es una auditoría en función de la actividad que ha tenido el órgano jurisdiccional. Para ello, no sé si les ha tocado a ustedes como litigantes que ven los letreros, ¿sabes qué? Va a haber una visita ordinaria, estará el visitador B, el cual recibirá las quejas y denuncias que tenga el foro y los servidores, las personas, todo el público en general. Hacen una revisión, un corte de un determinado periodo y ven cuántos asuntos ingresaron, cuántos egresaron, cuántos se tardaron, pase de lista, horarios de los trabajadores, si designaron bases pendientes de otorgar, todo ese tipo de situaciones las ven. Normalmente el líder del órgano jurisdiccional, que es el juez, ¿sí?, reúne al equipo y les dice, a ver, tenemos visita, vamos a dividirnos el trabajo, vamos a juntar esta información y la vamos a integrar para presentar nuestro trabajo final del periodo. Llega el visitador, revisa, se lo lleva al Consejo de la Judicatura en el área de visitaduría y emiten un dictamen. Cuando emiten el dictamen, ¿sí?, ese dictamen no lo dan a conocer. Entonces, se lo queda el titular y el titular dice, bueno, salimos bien, salimos mal, hay unas recomendaciones, las podemos corregir, pero no lo dan a conocer los dictámenes. Y de hecho yo no cuento, a mí llega información, pero de la información que yo he recibido, este es un resolutivo de un dictamen. ¿Me haces favor de leerlo? Dice, dictamina, primero, se hace notar
a la jueza de distrito X, ¿verdad?, que deberá establecer mecanismos eficaces a fin de que cumpla con el horario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, pues no debe perderse de vista que en la organización y funcionamiento de un órgano debe buscarse un equilibrio entre la debida atención y la carga de trabajo existentes y el respeto irrestricto a los derechos laborales de las personas servidores públicas que lo integran, para lo cual se deben implementar dinámicas de trabajo que garanticen el equilibrio. Ajá, ok. ¿Y luego qué vas a hacer? A ver, espérate, pero hay un criterio 123 Exacto. que tiene la facultad que no puede ser cuestionable. Pero dos, tampoco me estás diciendo cómo funcionario vas a encontrar el debido equilibrio entre la atención y la carga de trabajo. ¿Me dejas igual? Entonces... No será una simulación. Claro, o sea, por eso te digo, esto me parece Son una actuales simulación. estos, y puede esto. ser hasta una simulación de un acto jurídico. Y por consiguiente, pues un delito por omisión. Pero ¿quién va a sancionar a los titulares? Exacto, exacto. Ah, entonces ya entra el Tribunal de Disciplina, que es ajeno a los titulares. Bueno, pero Y- ¿estás de acuerdo a partir de esta reforma? Entonces que hay se que, dé, entonces hay se que dé. apostarle a esas figuras nuevas, hay que aprovecharles. El acuerdo general que regula los espacios libres de violencia establece muchas situaciones en las cuales en su momento, cuando se integró ese acuerdo, se buscaba darle solución a la problemática que existía. Te lo pongo en Líder, ¿esto es verdad? ¿Así se publica? No, nadie lo sabe. Los dictámenes quedan en el órgano jurisdiccional. No. Otra situación que tenemos, tú llegas con el visitador, en esas visitas ordinarias, está el visitador y pone su aviso. Vamos a recibir todas las denuncias, quejas y demás. Tú llegas y te dice, pues preséntala por escrito. Entonces, ¿para qué está él ahí? O sea, es decir, no va solo, pues sin... La recibe, la mandan a visitaduría y integran y la mandan al área correspondiente, ya sea la UJIRA, que es la Unidad General de Investigación de Responsabilidad Administrativa, es la Fiscalía. De ustedes. Y entonces la reciben y dicen, bueno, está bien, ¿y qué pruebas hay? Pues espérate, pues investiga. O sea, si te lo están mandando, hay datos, pues manda una comisión que investigue, que no sea una visita extraordinaria, que investigue. No, si no hay datos, pues la desecho. Espérame, No, vamos mal. ¿de qué se trata bajo este tipo de sistemas? Hay ejemplos muy, muy significativos en función de responsabilidades. Había un juez que le decían el juez de oros, de centenarios. Así. Cobraba centenarios por el personal. Y uno de los integrantes del consejo dijo, bueno, pues si ya les regresó el dinero, ¿cuál es el problema? Ah, caray. Y acabó en un lugar ahí por Baja California. Ah, o sea, nada más lo cambiaron, lo Ese movieron. es el problema que tenemos dentro del consejo. O sea, le quitan del problema en el lugar y lo reascriben. Y va castigado y coscorroneado. Pero no pierde el trabajo. No, pues es que debe ser ¿Y allá lo puede volver está a repetir? Actualmente estaban ratificados. Es por una conducta grave. Con motivo del periodo de este acuerdo, cuando salió, se crearon nuevas reglas de ratificación y entre ellas eran los patrones de conducta. Y esos los toman a consideración con nuevas reglas para efecto de fincar responsabilidades. Pero pues, tenemos desde magistrados, a oficiales cruceros que los agarran de nanas, choferes que no los dejan descansar en días de sábados y domingo, titulares que tenían a sus choferes con su uniforme de meseros. Y si tú tenías una fiesta, no te preocupes, yo te pongo el mesero. Era el chofer. A los choferes los tienen como jardineros, los tienen como fontaneros. Ese es el exceso de poder. No. Bueno, Bueno, si ahora sí, como que dice, pisé callos, pues... No, al contrario, yo te agradezco enormemente, estimado líder sindical, maestro Germán Briceño Sáenz, que nos puedas hablar con esta transparencia, porque del otro lado, te repito, como abogado, salvo porque tú me lo dices, porque lo vives al día a día, yo no lo creería. Dos, de alguna manera me permite reflexionar y entender qué importante va a ser y se va a dar en lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Y también cómo nosotros como abogados debemos de impulsar y apoyar para encauzar bien esta reforma, porque a fin de cuentas nosotros traemos el termómetro social. Y por consiguiente, pues siempre agradecer la honestidad con la que tú te diriges
para toda la comunidad jurídica y por supuesto la comunidad universitaria, porque pues ¿qué ganarías con engañarnos, no? ¿Qué ganarías si tú lo vives? Y también me parece a mí que te genera una impotencia de no poder hacer más. Porque aquella persona que vas a sancionar, que tienes todos los elementos, nada más que, no, ya del distrito 22 Querétaro, que se vaya a Baja California. A ver, pues espérame, queremos mejorar. Maestro, en un minuto, ¿con qué cerramos? Hay que apostarle a los candidatos del Poder Judicial de la Federación, los de carrera judicial. Implementar la cultura de la denuncia, porque si como siempre lo he dicho, si no se queja, no se queje. Y es parte importante también del foro que esté detrás y al pendiente de los titulares o de cualquier personal que imparte justicia, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Fíjate, el último mensaje de Lourdes Alejandra Flores Díaz, titulares que tenían sus oficinas de servicio de mantenimiento a jardineros y de niñeras. O sea, es verdad lo que estás comentando, líder. En Aguascalientes había un magistrado que ya está jubilado, el cual ellos tenían una dotación de servicio de café, agua, refrescos para el consumo de ahí de su oficina. De su juzgado, el juzgado. Del órgano. Este titular tenía coincidentemente un ESPA. Y se lo llevaba mejor. Entonces lo sacaban en las camionetas y se lo llevaba al CESPA y lo vendían. Hijo. Muchísimas gracias. Tenemos una cita usted y nosotros el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Y amigo, por favor, espero que no sea la primera ni la última vez. Y a ver si para abril me aceptas una invitación para ir viendo cómo se ve ya visualizando lo que tiene que ver con las campañas de candidatos de jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte. Claro que sí, y es un gusto como siempre. Gracias. Gerardo. Nos vemos. Bye.